Buenas noches. Bueno, muchachos, listo. Ya encendimos inclusive la grabadora. Al menos todos están acá, de manera virtual no hay conectado a nadie. Esto queda acá como un revólver. Bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer hoy? La clase pasada, vamos a iniciar como con un recuento de lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada, pues, cuadramos el tema del acuerdo pedagógico, sindiqué el módulo y empezamos teoría, ¿cierto? Empezamos con la pirámide jerárquica de las normas, ¿sí? Recuérdeme si la terminamos, porfa. ¿Cierto que sí? Hablamos entonces que dentro de esa pirámide jerárquica de las normas está en la cúspide de la constitución política, que es la norma más importante que nosotros tenemos, que la hizo el pueblo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que el movimiento se llamó la séptima papeleta, que por debajo de eso está la ley, que nosotros somos el constituyente primario y elegimos a los senadores y representantes a la Cámara, que es el constituyente secundario, para que ellos hagan las normas en nuestro nombre, ¿cierto? Que ellos hacen la ley, que la constitución es muy general, entonces por eso se hace la ley para hacerla más específica, que la constitución es la base fundamental sobre la cual recae el demás sistema normativo. Por debajo de la ley están los decretos ley, que expliqué que lo despedía el presidente de la República, con unas facultades extraordinarias que le da el Congreso y que es pro tempore, o sea, por un tiempo, 6 meses. Casos excepcionales, también les indiqué el tema de guerra exterior, conmoción interior o el tema del COVID, que se le dan unas facultades especiales al presidente para que legislara. Porque el presidente es el ejecutivo que administra el Estado, entonces él, digamos que esa función no es de él. Sí, pero no. Es porque el Congreso le da esa facultad. Por debajo de esos decretos ley están los decretos que siguen siendo más específicos frente a la ley. O sea, la ley es muy general aún y entonces expiden los decretos para reglamentar pues la ley. Eso a nivel nacional. Ya a nivel departamental están las normas que son las ordenanzas y los acuerdos. Las ordenanzas las expiden los diputados en la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental es el recinto donde trabajan los diputados. Y a nivel municipal están los acuerdos que lo expide el Consejo Municipal. Más abajo están las resoluciones o actos administrativos, que es la manera como se pronuncian las entidades del Estado. Entonces, digamos que ahí dejamos planteado, pues, en principio, lo que hablamos hace 8 días de la pirámide jerárquica de las normas, o se llama pirámide de Kelsen. El que hizo esa pirámide se llama Hans Kelsen, ¿sí? El autor. Entonces, hoy vamos a ver las tres ramas del poder público: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, vamos a empezar con ese tema. Ramas del poder público. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Cuáles son las ramas del poder público? ¿Rama qué? Ejecutiva, rama legislativa y rama judicial. Listo. Vamos a empezar por la rama ejecutiva del poder público. ¿En cabeza de quién está la rama ejecutiva? Listo. Entonces, el presidente de la República. Por debajo del presidente.
No, vicepresidente o vicepresidenta, ¿sí? Por debajo de ellos, ¿quiénes? No, el Congreso es de la rama legislativa, legislan, legis es ley, Congreso está en la rama legislativa, acá, por debajo del presidente. Ministerios, ¿cuántos ministerios son? Vamos a abrir, todos tienen internet ahí de pronto. Vamos a abrir una página que les voy a enseñar que es muy importante. Se llama, pongan allí en el buscador, ramas del poder público. Y, y escriban función pública. O sea, ramas del poder público, función pública. Listo. Entonces, la primera página que les aparece se llama función pública. Ingresen allí. Ah, es triste. Dice que en este momento nos encontramos actualizando la infraestructura. No tenemos página. Pero que les quede el datico allí, ¿cierto? En esa página, la función pública es la entidad del Estado encargada de regular todo lo que tiene que ver con las entidades del Estado y las funciones que tiene cada una de las personas que trabajan para el Estado. Se llama función pública. Entonces usted ingresa allí y usted puede encontrar toda la información al respecto de las ramas del poder público, incluso de la organización del Estado, de todo, cómo está organizada, de todas las entidades, la superintendencia, los departamentos administrativos, los ministerios, en cabeza de quién están, a qué se dedican, qué hacen, cuáles son sus funciones. Toda esa información está en esa página. Yo cuando doy clase, pues siempre les hago el ejercicio de ingresarlos allí para que puedan consultar a futuro. Pero entonces vamos a mirar Ministerios Colombia 2024. Bueno, ministerios. El Estado funciona como si fuera una empresa. Ustedes han visto en las empresas que hay departamentos, por ejemplo, el departamento de contabilidad, el departamento jurídico, el departamento de comercio, la tesorería, ventas, el departamento de inventario. Lo mismo funciona el Estado, pero por ministerios. Entonces, ejemplo, Ministerio de Educación, ponlo acá, de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, se llama de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Cultura, no lo puedo escribir todos en el tablero porque los pueden consultar ahí en la página. Vean, entonces los vamos a leer. Ministerio de Ambiente y de Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Interior y de Justicia, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Transporte, Ministerio del Trabajo, no lo veía, no lo veía, lo vi acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan muchos, porque son 19, son 18. Creo que hay uno nuevo con el tema de, sí,
con el tema del Ministerio para la Equidad, que está en cabeza de la vicepresidenta, que lo creó el nuevo gobierno. De cultura, de transporte, de tecnologías y la información y de comunicaciones, de vivienda, de desarrollo sostenible, de educación, de comercio, industria y turismo, de minas y energías, del trabajo, salud y la protección social, de agricultura y desarrollo rural, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Ministerios y entidades de control en Colombia. Todavía no está actualizado con el nuevo ministerio, pero entonces, ¿qué les quiero indicar frente a esto? Como les indiqué, el Estado funciona con esas diferentes entidades. Entonces, cada una de ellas se ocupa de una situación bien especial en el país. Ejemplos de salud. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? Regula todo lo que tiene que ver, ustedes saben lo que es iniciativa legislativa, es la posibilidad que tienen los ministerios de presentar iniciativas legislativas respecto de su ministerio a la rama judicial. Un ejemplo, necesitamos reformar la salud. El Ministerio de Salud, el ministro, puede tener iniciativa legislativa y presentar proyectos de ley para que en el Congreso le aprueben las normas referentes a esto. Otra cosa bien importante, resulta y pasa que el presidente es el que tiene la función del presidente, entonces pongámoslo de una vez acá, es administrar, ¿cierto? ¿Administrar qué? Los recursos. ¿Y los recursos de dónde provienen? De los ingresos del Estado. ¿Y cuáles son los ingresos del Estado? Los impuestos, y digamos que otros, estos son tributarios y tiene otros ingresos que no son tributarios. Ejemplo de ingreso no tributario, las utilidades que tiene Ecopetrol, ¿cierto? Entonces Ecopetrol es una empresa del Estado y genera unas utilidades. Esas utilidades van a las arcas del Estado como ingreso, ¿cierto? Y los otros ingresos que se tienen son por los tributos. Usted paga impuesto prácticamente por todo, el IVA, declaración de renta, los que tienen mucho dinero, impuesto al patrimonio y hay diferentes impuestos. Esos impuestos van a generar los ingresos del Estado, entonces lo que hace el presidente es presentar un presupuesto nacional. Danilo, ¿cómo está? Danilo, ¿me escucha? ¿Aló? Danilo. Bueno, esperemos a ver si se... Lo que hace el presidente es presentar el presupuesto. En ese presupuesto, obviamente, tiene los ingresos y tiene otro rubro que se llaman gastos. Acá entra la plática del Estado y por acá sale. Pero entonces esos gastos están dados para ir a alimentar todos estos ministerios. Entonces, ¿qué hace el Estado? Y tengan en cuenta algo. Cuando usted elige un presidente, dependiendo del perfil que tenga el presidente, en esa medida va a afectar el presupuesto. ¿Por qué? Si ustedes eligen, un ejemplo, habían dos candidatos. Hola, ¿cómo estás? Sí, pues. Habían dos candidatos presidenciales, ¿cierto? Y ellos tienen las propuestas de gobierno. Le dicen, vea, si ustedes me eligen a mí, yo voy a invertir es en educación, ¿cierto? Yo voy a invertir es en el campo. Entonces, ¿ustedes creen que estos ingresos que él recoge los va a distribuir en gastos, pero en dónde? Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, van a ir más recursos a eso. Si ustedes eligen otro candidato, digamos, tiene una propuesta de decirle, no, venga, para mí, como el presidente pasado, Duque, que no, venga, para mí es las tecnologías, que él planteó que es que una economía naranja, ¿cierto? Y entonces, el presupuesto, digamos que gran parte de él, obviamente los gastos que tienen estas entidades deben continuar, pero el gasto de inversión
Dependiendo de la política de gobierno que tenga, pues entonces la va a destinar en mayor o menor medida a algunos de sus ministerios. ¿Por dónde quiere presentar él o llevar su plan de gobierno? Entonces, listo, yo voy a sacar, voy a importar, le voy a invertir al campo, voy a hacer esto. Entonces ya sabe que la plata que recoja acá la va a tener que, dentro de su presupuesto, destinarla para el ministerio en el cual va a impulsar el país. Listo. Entonces, mire lo importante de saber el tema ejecutivo, porque a veces uno cree pues, que uno eligiendo el presidente no lo afecta a uno, y realmente es allí donde nos vemos impactados, porque él administrar los recursos con la política de gobierno invierte acá. Entonces él dice, venga, yo les voy a cambiar el sistema de salud y vamos a invertir una plata en salud. Usted ya sabe con esa política de gobierno de que posiblemente el Ministerio de Salud o él o a través de estos ministerios van a invertir recursos considerables en tratar de garantizar esa política que él definió en campaña. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que funciona como si fuera una empresa, porque el jefe decide cuál es el presupuesto que le va a asignar a las dependencias. Y dependiendo como quiera manejar la empresa, decir, venga, es que yo necesito que las ventas se reactiven, el presupuesto para las ventas va a ser de este. Yo necesito contratar a otros contadores porque el área contable se me está muriendo, tengo problemas contables, entonces el presupuesto va a ser tal. Lo mismo funciona con el Estado, pero a gran escala. Pues esto no es comparado con una empresa. El Estado es gigante. Pero en última, lo que hace el presidente es nombrar estos ministros que en última se llama su gabinete. El gabinete, lo llaman así, nombra su gabinete. Tanto es así que estos ministros tienen una condición muy especial que se llaman de libre nombramiento y remoción. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es libre nombramiento y remoción? ¿Qué hace el presidente? Usted es amiguito mío. Yo sé que usted tiene las cualidades, lo va a nombrar ministro de Educación. Pero si no me sirve de noche, le digo, amigo, páseme la carta. Eso se llama libre nombramiento y remoción. Yo lo elijo y así mismo lo saco ya. Y no hay demandas, no hay discusión de nada, porque es un cargo de libre nombramiento y remoción dentro del Estado. Ah, bueno, digamos que la anotación suya es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque eso no aplica. En el Ministerio de Salud hay abogados, han nombrado abogados. En el Ministerio de Educación nombra un ingeniero. Y entonces, lo que pasa es que el gabinete del presidente no funciona con el, debería ser con los perfiles. Pero usted a veces se va a ver los perfiles y uno dice, venga, y la experiencia de este man que acá. No tienen ni idea del ministerio, pero es libre de nombramiento y remoción. No hay una norma que diga cuáles son las condiciones o cualidades para ocupar un cargo de este. El presidente nombra a los amigos. ¿No han escuchado esa frase que dice que yo gobierno con mis amigos? Ahí es donde está. Aparte de esto están los departamentos administrativos. Estos departamentos administrativos son más ejecutores, o sea, disponen del presupuesto y ejecutan más que los ministerios. Le voy a poner acá, hombre, vamos a buscar los departamentos administrativos. Los departamentos administrativos son más operativos. Me sale primero este. Vea. Departamento administrativo de la Presidencia de la República. Departamento Nacional de Planeación. Departamento Administrativo de la Función Pública. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Dirección Nacional de Inteligencia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Por ejemplo, ese último. ¿Qué hace? Estadística. DANE. ¿Qué hace el DANE? Hizo una encuesta que es que para saber cuántos colombianos éramos, cuántos somos. Ahí está.
Entonces, digamos que cada uno de esos departamentos, son 6, tienen unas funciones muy específicas dentro del Estado. Eso también pertenece a la rama ejecutiva del poder público. Esto es a nivel nacional, ¿cierto? A nivel departamental, ¿quién es el ejecutivo? El gobernador, ¿cierto? Elige su gabinete. ¿Cómo se llama su gabinete? No, los diputados son de acá, los que hacen las leyes acá, las normas. ¿Cómo se llama su gabinete? Si aquí hay Ministerio de Salud, aquí hay, ¿cómo se llaman las departamentales y municipales de salud? Secretarías. Entonces se llama Secretaría de Educación Departamental. Secretaría de Salud Departamental. No necesariamente los mismos ministerios deben ser las mismas secretarías, porque es el ejecutivo, ya sea el gobernador, el presidente o el alcalde, el que decide con cuántas secretarías puede trabajar. Un ejemplo, su papá Gallo, el alcalde Gallo, ¿se acuerda que había una secretaría acá que se llamaba Secretaría de Tránsito? Secretaría de Tránsito de Pereira. Él dijo, venga, eso operativamente es muy costoso. Yo quiero convertir eso en un instituto, o sea, de menor jerarquía. Entonces él dijo, venga, yo no necesito una secretaría de tránsito, yo necesito un instituto. O sea, lo bajó de jerarquía. Aquí están las secretarías y los institutos están abajo. Entonces, al bajarlo de jerarquía, obviamente disminuyen los salarios, disminuye todo el tema operativo de ellos. Entonces, el ejecutivo de turno, sea el presidente, el gobernador, el alcalde, puede decidir si suprimir o crear nuevas secretarías. Por ejemplo, en los pueblos, usted pone ahora en los pueblos, acá en Pereira pueden haber 10, 12 secretarías, en un pueblo puede funcionar con 4 secretarías, ¿sí? Porque hay unas que las funcionan. Un ejemplo de fusión entre ministerios a nivel nacional. Antes funcionaba, no, de fusión no, que lo sacaron, los dividieron. Se llamaba Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, era uno solo. Santos, presidente, dijo, no, venga, hay mucha operatividad allí, necesito dividir esos dos. Entonces creó el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Seguridad Social. Entonces este quedó encargado pues de regulación de las normas laborales y todo lo que tiene que ver con contratos de trabajo y la reglamentación y el tema de seguridad social integral, y el otro ya quedó con el tema salud. Entonces quedaron aparte. Entonces, sea el presidente, el gobernador o el alcalde decide con cuántas dependencias trabajar, cómo va a ser su gabinete. Bueno, listo, esto a nivel departamental. A nivel municipal, ¿quién es el ejecutivo? El alcalde, ¿cierto? El alcalde también nombra su gabinete. ¿Cómo se llaman su gabinete a nivel municipal? Ah, no, los concejales son de la Lama Legislativa. Lo mismo, secretarías qué, Secretaría de Salud qué, municipal, Secretaría de Educación municipal, Secretaría de Hacienda municipal. Entonces, se llaman ministerios a nivel nacional, pero a nivel departamental y a nivel municipal se llaman secretarías. Secretaría de Educación departamental o Secretaría de Educación municipal. Entonces, el Ejecutivo va a ahorrar acá un poquito. Entonces, acá, para que organicemos esto un poquito. Ministerios. ¿Y buenas? ¿Bien o no? ¿Cómo va? Sí, sí, bien pueda. Hola.
Danilo, ¿usted está escuchando? Danilo, está conectado. Danilo, no lo escuchamos. Mira que tengo un compañerito conectado y no escucha. Gracias. Bueno, está bien. Me dejaron afuera, amigo. Eh. ¿Cómo quedaron? ¿Bonitos? Pues? Bonitos, bonitos todos. Quedaron todos bonitos. Danilo, Danilo. No, es él el que está así. Danilo, ¿me escucha? Danilo. Pues, se conectó, pero no está. Ay, qué belleza. Danilo, escríbame ahí en el chat, por favor. Es que no lo veo no escucho sonido, por favor, escribe en el chat para saber si está o se voló. Aló, aló, aló. Danilo, Aló, señor. Sí, ya. ¿Dónde está hermano? Problemas técnicos. Ah, Problemas técnicos. Llegué un poquito tarde, profe. Aló, ¿sí me entiende? sí, que tiene problemas técnicos. Sí, aquí tenemos problemas con el micrófono. Ah, bueno, listo, pero ya bien. Sí, ya llegué. Bueno, listo, hágale vez. Bueno, entonces mire, para retomar, el Ejecutivo, no solamente el presidente, porque el Ejecutivo también es el gobernador y el alcalde, ¿cierto? Dependiendo la jerarquía. Como les expliqué, el presidente, el gobernador también hace lo propio. ¿En qué sentido? Si él administra, ¿qué administra? Recursos. Resulta y pasa que los departamentos tienen recursos, porque hay impuestos que son de orden departamental y hay impuestos de orden municipal. Por ejemplo, un impuesto de orden municipal es predial. ¿Ustedes pagan predial? Sí. Si usted tiene una casa, tiene que pagar predial. Entonces, esos ingresos van para la alcaldía. ¿Qué hace el alcalde? Pues prepara su presupuesto con la plata que tiene el municipio, con lo que recoge otro impuesto municipal, el ICA, industria y comercio. Eso lo pagan todos los comerciantes que realizan labores y entonces eso es un impuesto municipal. Entonces todos esos son los ingresos que recibe el alcalde, elabora su presupuesto y entonces lo destina para el funcionamiento de toda la administración y los gastos que tiene a través de las secretarías. ¿Vieron? Lo mismo hace el gobernador. Entonces lo que hacen ellos es administrar los recursos del Estado y gastarlos conforme lo indican en sus presupuestos, que los presupuestos se los presentan al Senado, a los diputados o a los concejales para que esto lo aprueben, ¿cierto? Que son los de la rama legislativa. Entonces ellos aprueban el decreto por medio del cual se aprueba el presupuesto, sea nacional, departamental o municipal. ¿Vieron cómo funciona? Listo. Entonces, ¿quedamos claros con estos? Bueno, entonces vamos a ver la rama legislativa. Voy a borrar acá esta ya que quedó lista. La rama legislativa. Entonces, ¿qué pasa con la rama legislativa? La palabra legis viene de ley. ¿Sí? Entonces, a nivel nacional, ¿cuáles son las funciones
la más importante de la rama legislativa es hacer la ley. ¿Quiénes son encargados de hacer la ley? El Senado y los representantes a la Cámara. Listo. Senado y los representantes de la Cámara. ¿Cuál es la diferencia entre un senador, digamos una de las más importantes y más marcadas diferencias entre un senador y un representante de la Cámara? No. Que el senador es de circunscripción nacional, mientras que el representante de la Cámara es de circunscripción departamental. ¿Qué es eso? Que para yo ser senador puedo recoger votos o hacer campaña en todo el territorio nacional. Entonces yo puedo tener un primo que vive en Bogotá y él vota por mí. Puedo aspirar al Senado. Mientras que los representantes a la Cámara son por departamentos. O sea, si yo voy a ser representante a la Cámara, yo tengo que elegir un departamento en el cual voy a inscribir mi candidatura, ejemplo Risaralda, y los votos solo pueden ser de personas que vivan en Risaralda. No puede una persona vivir en Bogotá y decir, voy a votar por tal persona, un representante Pereira. No funciona. Entonces, una de las diferencias marcadas entre estos dos es que el senador, es más, miren lo que pasó con su papagayo. El papagayo, que tuvo más, se supone que les de acá, que tuvo más votación por ahí en otros departamentos que acá. Va a revisar usted y tiene más votos que fue por ahí en el Tolima, yo no sé, en un departamento por allá, porque él es senador. Entonces él puede hacer campaña a nivel nacional. Entonces que el otro solo tiene que ir acá en el departamento. Lo que pasa es que, no, y mire esto, no solamente lo que usted me pregunta. Más, creo que eran 18 las víctimas. Vea el Congreso que usted tiene. 102 senadores, más 5 con el proceso de paz. Esto se llama par. ¿Cierto? En el proceso de paz se acordó eso, de que se le iban a dar 5 curules en el Senado y 5 en el Congreso. Pero no dentro de las que estaban acá. ¿Sabe qué hicieron? Ampliaron, como si necesitáramos más. ¿Ah? Ah, sí, claro, no, una belleza. Y a las víctimas les entregaron 18, como 18 curules también. Esto es mucha gente, miren, son casi 300. ¿Para qué? Se supone que las normas nacen acá o acá y pasan del Senado a Cámara a debates. Entonces tienen un debate en Senado y otro debate en Cámara. Y dependiendo la condición de la ley, hay leyes ordinarias o estatutarias, pues las ordinarias tienen 4 vueltas, 2 en el Senado y 2 en el Congreso, o sea, hablan de vueltas es debates, las ordinarias tienen 2 debates acá y 2 acá. Si es una ley estatutaria que tiene que ver con derechos fundamentales, entonces los debates son 8, 4 acá y 4 acá. Digamos que el sistema de nosotros es bicameral, entonces funciona de esa manera. Que si necesitamos toda esta gente, compárelo con otros estados, que son, por ejemplo, Estados Unidos, tiene 350 millones de habitantes. Nosotros tenemos aproximadamente 50. Ellos tienen 350 y ellos tienen como 500. Pero son 500, pero es que son 350 millones de habitantes. Nosotros somos 50 millones y tenemos 300. Entonces, si ve la proporción, es totalmente ilógico. Haga la conversión y verá que esto es desbordado, ¿cierto? Está muy desbordado este tema. Con los salarios que ellos ganan, pues usted sabe que esta nómina acá es supremamente costosa. Esto le representa al Estado cantidades de dinero. Y aparte de eso, para legislar se convierte en un problema. ¿Por qué?
Porque es que si no pone de acuerdo usted 10 personas, ponga 300 de acuerdo. Y más ese tipo de personajes que van allá, que no legislan en pro del pueblo, sino en pro de intereses. Entonces los intereses de cada uno individuales, cuando usted somete, digamos, el cargo a los intereses del pueblo, se convierte en un sentir de la sociedad. Pero si usted trabaja en interés propio, pues es más difícil todavía tratar de hacer normas, porque siempre va a ser en pro de interés de ellos, sin del pueblo. Pues es un complejo en ese sentido. Por debajo de ellos, esto es a nivel nacional, a nivel departamental, ¿quiénes están? Exactamente. Bueno, antes de que se me olvide una chapita acá. ¿Qué es el Congreso? Porque a ellos les dicen congresistas. Pues no deberían decirles así. El Congreso es el espacio físico donde ellos trabajan. Usted va a Bogotá y dice, voy a ir a visitar, a conocer el Congreso. Usted vaya y conoce el Capitolio y todo eso. El Capitolio en el Congreso. Entonces, si el Congreso es el espacio físico, ellos llaman congresistas. ¿No? Lo llaman senador o representante de la Cámara. No deberían llamarse congresistas. ¿Sí me entiende? Porque el Congreso es el espacio físico. Entonces yo no les puedo decir, señor espacio físico, no. Señor Congreso, señor, no, yo le digo senador o representante de la Cámara. Pero pues se le entiende que existe. Ahí se les dice. Entonces en la Asamblea pasa algo similar. Los que trabajan allá y que ustedes eligen por periodos de cuánto tiempo, 4 años. Bueno, hay algo muy especial ahorita que les cuento de tema de estos 4 años. Los diputados, ¿por cuánto tiempo? 4 años también, ¿cierto? ¿Cómo se llama el espacio físico donde trabajan los diputados? La Asamblea Departamental. Asamblea. ¿Cómo se llaman las normas que piden los diputados? ¿Y estos? Leyes. Y entonces a nivel municipal, ¿quiénes están? Los concejales. Recuerden que este consejo es el único que se escribe con C, consejo municipal. Y el periodo de ellos es de 4 años también. Y el lugar del espacio físico también se llama el consejo municipal. Entonces vamos de la siguiente manera. En la rama ejecutiva, a nivel nacional, el presidente. La rama legislativa, a nivel nacional, Senado y Cámara. Rama ejecutiva a nivel departamental, gobernador. Rama legislativa a nivel departamental, diputados. Rama ejecutiva a nivel municipal, alcalde. Rama legislativa a nivel municipal, consejo. ¿Sí? Ahorita de todas maneras hacemos un cuadrito frente a eso. Voy a borrar acá algo para explicarles lo siguiente. El periodo presidencial en este momento está de qué fecha a qué fecha. 2020, 2024, ¿cierto? No. 2022, 26, ¿cierto? Ah, sí, 2026. Sí. Resulta y pasa que este periodo presidencial es de 4 años. Pero resulta y pasa que el periodo del Senado es 2024-2028.
siempre van trocados, no coinciden los años. No coinciden los años. Lo mismo pasa con el tema del fiscal. Por ejemplo, el fiscal apenas empezó en este periodo, 2024. El fiscal que traíamos nosotros estos 2 años venía elegido por el gobierno anterior, por acá, porque también es por 4 años, no coincide con el periodo presidencial. Eso para garantizar supuestamente el tema de la oposición. ¿Cierto? Y de que si yo estoy en presidencia, imagínense yo estar en presidencia y que el periodo del Senado coincida con el presidencial, es muy fácil para el presidente estar allí e impulsar el Senado. ¿Sí me entendieron? Entonces, lo que se hace es generar ese espacio cada 2 años para que el Ejecutivo no pueda incidir en cierta medida del Senado. No pueda. Pues eso es entre comillas, pero siempre va así trocados para que los tengan en cuenta. Por eso, ahorita para el año 2000, ¿qué? Estamos en el 2024, para este año de elecciones, no, para este año de elecciones, el Congreso, o es el otro año. No, deben haber este año. Deben haber este año de elecciones que empiezan ahora en agosto. Los senadores. Bueno, claros con esto acá. Vamos entonces a ver la rama judicial. Voy a ponerla acá en la mitad. Voy a explicar, rama judicial. Listo. Entonces, ¿qué pasa con la rama judicial? Esta Corte Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Consejo de Estado. Listo. Entonces, la rama judicial, su función es administrar justicia. Admon es administrar, ¿cierto? Administrar justicia. ¿Y cómo así que administrar justicia? Sí, esa es la encargada de aplicar la ley, dictar sentencias, dirimir conflictos. Entonces empezamos con la Corte Constitucional. Las funciones de la Corte Constitucional. Tramitar las tutelas. No, primero, demandas de inconstitucionalidad. Demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué es eso? ¿Se acuerda que nosotros vimos la pirámide jerárquica de las normas y que hay una jerarquía? ¿Qué pasa si hay una norma que violenta la Constitución? De la demanda, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esa demanda? Demanda de inconstitucionalidad, porque la norma está violentando la Constitución, o sea, es inconstitucional. ¿Quién tramita esas demandas? ¿Ante quién se tramita? De la Corte Constitucional, porque es la encargada de velar, otra función, velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional de 1900. Una de las funciones de la Corte Constitucional, de las más importantes, es velar porque se cumpla la Constitución política y tramitar las demandas de inconstitucionalidad. Si usted demanda un artículo, entonces la Corte Constitucional evalúa la situación y dice, bueno, el ciudadano tiene razón, ese artículo no se puede
aplicar, entonces lo vamos a declarar inconstitucional. Lo sacamos del ordenamiento jurídico. Y la otra función, de las tantas que tiene, pero las más importantes, es tramitar las tutelas en última instancia. Realmente no es ni siquiera la última instancia. De manera excepcional que la revisan. ¿Qué pasa? Usted presenta una tutela, ¿cierto? Que es muy famosa pues para nosotros. Usted va a la EPS, pide un examen médico, le dicen, se lo vamos en 8 meses. Usted dice, en 8 meses ya no estoy, ¿cierto? Necesito una cirugía urgente y no lo atiende la EPS. ¿Qué tiene que hacer usted? Acción de tutela. Resulta y pasa que la acción de tutela empieza en un juez, acá abajo, juez de tutela. Después sube al tribunal o a otro juez de mayor jerarquía y por último sería la Corte Constitucional. ¿Por qué esos peldaños? Usted presentó la tutela acá y le dijo al juez, señor juez, tutela mis derechos fundamentales a la igualdad. Yo necesito que usted ordene que la EPS le aplique la eutanasia a su papá. Esa fue la tutela de Matador, ¿cierto? Matador, cuando el papá tenía cáncer y estaba postrado en la cama y llevaba mucho tiempo así, estaba padeciendo unos dolores fuertes. Entonces él dijo, venga, los médicos, ¿le pueden aplicar la eutanasia? No. Esto que no. Pero, así como usted tiene derecho a vivir, usted también tiene derecho a morir. Pero resulta y pasa que la ley, la Constitución tiene un artículo que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena. Derechos inalienables, sí, el derecho a la vida es un derecho inalienable que nadie lo puede quitar. Entonces, ¿qué pasaba con él? ¿Le pueden quitar la vida? No. El juez de tutela le dijo, se puede. Entonces, ¿qué hizo el papá de Matador? Apeló. Señor juez, considere la decisión que tomó el juez de jerarquía y revoque esa sentencia y ordene. Este dijo que no tampoco. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? Las tutelas terminan acá en segunda instancia, ¿cierto? Pero se deben enviar a la Corte Constitucional todas las tutelas para algo que se llama una eventual revisión. ¿Por qué? Como llegan miles de tutelas, miles, primera nacional, si llega una tutela por medicamentos, ellos no van a revisar eso porque ellos ya tienen algo que se llama la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Que ellos ya han fallado más de 3 oportunidades frente a un caso similar. Entonces eso se constituye en jurisprudencia. Quiere decir que los jueces tienen que aplicar esto. Ellos ya no revisan cuando han pasado más de 3 veces, pero como ese caso, por eso dicen que eventual. Cuando son tutelas que nunca han llegado allá, que no hay jurisprudencia, o sea, ellos no tienen escrito una que diga cómo deben aplicar los jueces, entonces esa sí la revisan. Entonces esa tutela la revisó la Corte. Y la Corte dijo, sí, tiene razón, voy a revocar lo que dijo este y este. Y voy a crear una nueva jurisprudencia frente a ese tema. Y es que se deben cumplir 3 condiciones para poder acceder a la eutanasia. Primero, concepto médico de que la enfermedad es curable. Segundo, que la persona, concepto médico de que la persona está padeciendo gravemente dolores y que los medicamentos no le sirven. Padecimiento. Y tercero, autorización familiar. Si se dan las 3 condiciones, va por eutanasia. Pero padecimiento grave. Porque usted puede tener un cáncer, un VIH, es una enfermedad grave, usted lo está tratando, entonces ¿cuál es su padecimiento? Ahí no aplica. Pues tiene que ver que usted esté postrado en la cama y que definitivamente está ya listo. Entonces, la jurisprudencia que ya se aplica para eso, entonces si viene otra tutela, si presentan otra tutela acá por el mismo caso similar, una persona que está en eso, llega acá, ¿qué tiene que hacer el juez? Decir que no. No, ya coge la jurisprudencia y la aplica. Le dice a la Corte Constitucional, en una sentencia reciente, dijo que se aplicaba así, se autoriza. ¿No? ¿Y vieron?
Entonces así funciona la justicia más o menos. Los jueces estos se tienen que basar en lo que digan estos o lo que dicen estos. Pero en última, la Corte Constitucional es la que fija el precedente. Jurisprudencia o precedente. Esos conceptos son muy técnicos y hay diferencias entre los dos, entre un precedente y jurisprudencia, pero en última lo que hace la Corte Constitucional es trazar el lineamiento o trazar el derrotero sobre el cual deben descansar las sentencias que emitan estos tribunales. Entonces, por eso dice acá que una de las funciones de la Corte Constitucional es tramitar la tutela en última instancia o en revisión, cuando ella decida revisar esas tutelas. Entonces, esa es una función de la Corte Constitucional muy importante. ¿Claro ahí? Entonces voy a borrar este pedazo para explicarles la Corte de Justicia. Bueno, entonces acá, Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia dirime conflictos entre particulares versus particular. ¿Cómo así? Dirime conflictos. ¿Qué es dirimir un conflicto? Lo que hace un árbitro, ¿cierto? Dirimir un conflicto, ustedes dos tienen una pelea ahí. Usted le vendió una moto y la moto tenía un vicio oculto y entonces la moto era hurtada. Entonces usted tiene que volver la plata. Entonces, es un conflicto entre quién? Dos particulares. Entonces ahí es donde nacen las diferentes especialidades del derecho. Entonces está el derecho civil, derecho laboral, derecho de familia, derecho comercial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya viene por especialidades. Ejemplo, lo que le estaba diciendo. Usted, compañero, tiene hijos. 5, listo. Usted tiene 5 hijos con diferente mamá, es muy responsable. Pero entonces tuvo problemas con una de ellas y lo demanda a usted. Eso es un problema que entre particulares, pero tiene una especialidad, es de familia. Un familiar mío muere, me dejó una platica porque soy heredero. Yo no, es derecho que de familia, herencias. El tema civil, la mayoría tiene que ver con contratos, contrato de arrendamiento. Se rentó una casa y la persona le volvió a pagar renta. Civil. Usted vendió un vehículo, una moto. Son contratos, generalmente estos son contratos. Laboral. ¿Usted con quién trabaja? Ingenio Risaralda, es privado. No le pagaron la prima, la cesantía, las vacaciones. Usted tiene un problema con ellos. ¿Eso es qué? Derecho laboral. ¿Cierto? Dime. Un tema, tú estás pensionado, que la está peleando, ¿no? Usted no era menor. Tú estaba estudiando cuando su mamá. ¿Y quién es su abogado? Ah, ok. Es un derecho laboral. Porque es con los fondos pensionales, es por acá. Derecho laboral y pensiones. Es ahí. Creía que estaba pensionado usted. No, pero ahí le va a llegar una platica grande con el retroactivo. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que demostrar, usted trabajaba. Ok.
Ahí le llega el retroactivo. Yo tengo un proceso, mire pues, tengo un proceso de un pelado que trabajaba en, es similar. Trabajaba en la construcción cuando hicieron el túnel de Tesalia. Es del 2000, ese proceso es del 2015. Le cayó un rayo y lo mató en la obra. Y el ARL me dijo que no lo pagaba, que porque no era origen laboral. Le peleé y dijeron que ya el juez dijo que era origen laboral. Después me resultaron, pues porque la pensión es para los papás, diferente al suyo es inverso. La pensión, los papás dependían del muchacho porque les ayudaba. Y entonces la ARL me dijo, no, si es de origen laboral, listo, ya le reconoció en la Junta Nacional que es de origen laboral. Pero los padres no dependían económicamente de él. 2014 y estamos en 2024. Entonces está en la Corte Suprema de Justicia. Todavía no ha pagado. Pero ese proceso vale por ahí 800 millones de pesos desde el 2014. A los intereses moratorios. Los intereses moratorios están en este momento como al 3%, 2.8. Y deben, póngale que deban en mesas por ahí 300 millones de pesos. Así que 300 por 3%, 3.9. Nada más de intereses son 9 millones por mensual. Mientras paga. ¿Cuándo va a bajar eso de? Eso depende de la cuestión judicial. El proceso suyo. Bueno, ya enseguida le voy a indicar. Nace en un juzgado laboral. Lo mismo de esa escala que habíamos allá. Juzgado laboral. El fondo, si pierde en primera instancia, apela al tribunal. Si pierden acá, apelan a la Corte Suprema. ¿Cuánto se demora eso? Más o menos 2 años en un juzgado, en el juzgado de inicio, 1 año en el tribunal y póngale por ahí 3 o 4 años. Prácticamente usted puede terminar la carrera y esperando, pero le llega toda junta. Ah, sí, claro. Sí, mientras usted tenga los certificados, lo que no puede hacer es dejar de estudiar. Usted deja de estudiar y pierde en derecho. Hasta ahí le pagan. Le toca, si sea precio de crédito con el CETEX, con lo que no puede dejar de estudiar. Y se termina antes de los 25 a hacer la especialidad de pagar solo. Ah, no, nomás con los 25. No es que pierda, esa plata la debe, le pagan hasta los 25, ahí para la obligación de pagarle la mesada. Pero lo que le están debiendo, le tienen que pagar todo el tiempo. Y los intereses moratorios hasta la fecha que pague. Listo, entonces, conflicto entre particulares. Pero acá se llaman salas. Sala civil, sala laboral, sala de familia, sala comercial. Por debajo de acá están los tribunales. Tribunal. Se llama Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda. Se llama tribunal, ¿sí o no? Y también funciona por salas. Sala civil, sala laboral, sala familia, sala comercial. ¿Sí o no? Y por debajo de esto, por debajo, o sea, siguen ahí en el cuaderno, acá está, ya no la sala, sino el juzgado, pues laboral, pues civil, pues familia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mire, pues, aquí están las especialidades. Usted tiene un problema de familia, ¿sí o no? Lo que hablamos ahora. Entonces, usted va y demanda, ¿a dónde? Después de familia. ¿Cierto? Lo demandaron por alimentos acá. Eso usted puede, que el juez lo condena a usted a pagar de alimentos 600.000 pesos mensuales.
Usted dice, venga, 600.000, yo me gano 1.500.000, pero tengo 5 hijos. ¿Cómo le va a pasar 600.000 a uno solo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces usted de acá brinca hacia arriba, ¿a dónde? ¿A dónde brinca? Al tribunal, a la sala, ¿de qué? De familia. Resulta y pasa que el tribunal dice, no, es que usted se está ganando unas comisiones por 7 millones de pesos por ventas. Entonces, por eso 600. Entonces usted dice, no, venga, no estoy de acuerdo de todas maneras, porque esas comisiones ya las dejé de vengar. La certificación que pasaron fue hasta esa fecha y en este momento me las quitaron. Entonces usted hace la apelación, ¿a dónde? A la sala de familia, pero de la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Entonces la justicia se hace escalonada. Entonces está el juez, dependiendo de su especialidad, el tribunal y la Corte Suprema de Justicia. Entonces usted empieza el proceso acá, apela acá y se va en un recurso de casación a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por ejemplo, el proceso de la compañerita puede estar acá. Después de que dicta la sentencia el juez, puede ganar ella o puede perder. Lo mismo le pasa al fondo. El fondo puede ganar o perder. Eso siempre se va en apelación. ¿Por qué? Porque si gana ella, el fondo apela. ¿Me entendió? Si usted gana, el fondo va a decir, no, yo no estoy de acuerdo. Si usted pierde, usted apela. Yo no estoy de acuerdo. ¿Me entendió? Y lo mismo puede pasar acá. A veces los fondos se rinden allá, pero a veces siguen. Y el fondo apela porque perdió y aquí le confirman, vuelve y presenta casación allá. O el fondo apeló acá y el tribunal dijo, sí, el fondo tiene razón y la puso a perder a usted. Entonces usted es la que tiene que presentar casación acá. ¿Entendieron? Así funciona la justicia desde ambas partes. Entonces ahí está. Dependiendo de las especialidades, empiezan a subir en apelación. ¿Y qué es una apelación? Es decir, le vea, señor juez o magistrado, usted que es superior de él, revise esa decisión, porque ese señor, el juez de abajo, se equivocó. El juez laboral se equivocó. Lo mismo se le dice a la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, vea, el tribunal se equivocó en la sala. La sala laboral se equivocó. Expidió esta sentencia así, yo considero que ahí está la Corte Suprema. Voy a borrar entonces acá. Vamos entonces a mirar el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dirime conflictos también, conflictos entre Estado versus particular o inverso, particular Estado, Estado particular, o entre Estado versus, ¿cómo así? Les voy a indicar. Listo. Entonces, esa es la jerarquía allí. Entonces, el Consejo de Estado dirime el conflicto entre particulares y el Estado, o el Estado y particulares. Primero, primer ejemplo. Usted sale allí a la calle, pasa un policía persiguiendo un ladrón, y usted está ahí en reboteo, el policía le dispara con el ladrón. ¿Eso es culpa de quién? ¿El policía o el Estado? El Estado, es un funcionario del Estado. Entonces, ¿yo qué te voy a hacer? Demandar al Estado. ¿Qué pasó con los de las botas? 6.400 personas. 1.429. Falsos positivos. ¿Culpa de quién? El Estado. Entonces, ¿a quién demandaron todas las personas? Al Estado colombiano. Todos están demandas porque el Estado es responsable de eso.
Usted va en su moto allí y se cae en un roto por mala señalización o el roto está gigante. ¿Eso es culpa de quién? El Estado tiene que tener la evidencia. Entonces, todo lo que le pase a usted, que es culpa del Estado, va por acá, no por acá, porque usted acá no tiene posibilidad, porque por la especialidad solo entre particulares. Mientras que si su conflicto es con el Estado, entonces va por allá. Usted trabaja con el Estado, policía, o un profesor, o usted trabaja en juzgados, y le están debiendo la prima o salarios o cualquier cosa, ¿quién demanda? Entonces, ¿por dónde va ese tema? Porque hay derecho laboral entre particulares y hay derecho laboral entre particulares y el Estado, que trabajan con el Estado. Entonces, usted todo lo que tenga que ver con el Estado, por acá. ¿Listo? Entonces, o problemas entre Estado y Estado. Un ejemplo, la pensión de la compañerita. Resulta y pasa que, bueno, la de ella no aplica. Hay personas que trabajaron, digamos el ejemplo de ella, pero acomodémoslo. Digamos que la mamá hubiera trabajado con el Estado, digamos con el Seguro Social. Trabajado con el Seguro Social, no afiliado al Seguro Social porque era diferente, ¿cierto? En el Seguro Social y después trabajó en el Ministerio de Hacienda, con dos entidades del Estado. Cuando yo va a reclamar la pensión, se la reclama al último empleador, Ministerio de Hacienda. Pero resulta y pasa que el Ministerio de Hacienda tiene un conflicto con el Seguro Social porque no ha pagado la plata y el Seguro Social ya lo liquidaron. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Hacienda? Demandar al Seguro Social en liquidación para que pague esa plata. Entonces, mire que a veces puede haber conflicto entre entidades del Estado. ¿Sí? Entonces, también se dirige por allí. Entre entidades del Estado se pueden presentar problemas. Y entonces, esto es a nivel nacional. A nivel departamental se llama Tribunal Contencioso de lo Administrativo. Y abajo, el proceso empieza en un juez administrativo. Entonces, usted presenta la demanda acá. Si no está de acuerdo, va al tribunal. Y si no está de acuerdo, va al Consejo de Estado. ¿Vieron? Y listo, ya puedo borrar ahí. Y acá, para que vamos a tomar el fresco, está el Consejo Superior de la Judicatura y este es más sencillo. Este tiene dos funciones muy importantes. Primera es administrar la rama y administrar toda la rama judicial es presupuesto y tiene el Consejo de Disciplina. ¿Qué es administrar la rama? Esto es gigante. Esto que acá es enorme. La nómina acá es similar a la de los docentes a nivel nacional. ¿Cuántos docentes son? ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Pereira tiene 500.000 habitantes, ¿cierto? Y en juzgados hay por ahí 100. 100 juzgados para 500.000 habitantes. 100 juzgados. Por cada juzgado deben haber 8, más o menos, 8 trabajadores, incluyendo pues el juez. El juez, si es del circuito, el salario es más o menos de 13 millones de pesos. ¿Sí o no? Un magistrado ya de tribunal, el salario oscila por ahí entre los 26 millones de pesos. Magistrado. Si es de la Corte Suprema, va a estar en 45. 13. Esto se gana, vea, son 100 juzgados y hay 100 jueces que se ganan 13 millones de pesos. Por debajo de ellos está el secretario y el escribiente. El secretario puede estar en un salario de 9. Lo del auxiliar mayor, póngale también 9. Están los profesionales universitarios que les pueden poner salarios de 7. Está el escribiente que más o menos salarios así. Y está el notificador, que el notificador se puede ganar 3 millones. Es más o menos un aproximado de la nómina de un solo juzgado, de uno solo. Estamos hablando que nada más en Pereira hay 100. Somos 50 millones de habitantes y en Pereira son 500.000 habitantes. En Bogotá yo creería que pueden haber 1.000 juzgados porque son 10 millones de habitantes. Entonces pueden haber 1.000 juzgados allá fácilmente. ¿Cuánto vale eso?
Y nada más estoy hablando de los juzgados, porque está la Corte Constitucional, la Corte Suprema, y esas nóminas allá son voladas. Y solamente estoy hablando de nóminas, pero es que la justicia es gratuita, ¿sí o no? Y como es gratuita, entonces la papelería, la luz, el agua, toda la logística que es operar todo el sistema, lo administra RAM. O sea que el Estado tiene un presupuesto mensual, anual, para la rama, y entonces dentro del presupuesto que hace el presidente, manda la plática para acá, y estos determinan todo esto y pagan y cubren todo, y hacen todo. ¿Me dieron? Y entonces tiene otra que acá, que es la sala de disciplina. Como se llama disciplina, funcionarios de la rama y abogados. Nosotros los abogados nos disciplinan ya, y a todos los funcionarios de la rama, todos los que trabajan acá, y los abogados nos disciplinan allá en la Consejo de Disciplina. ¿Qué es disciplina? Todas las profesiones están vigiladas, ¿cierto? Ustedes son ingenieros, usted los vigila el COMNIA, ¿cierto? Es ingeniería industrial, usted los va a vigilar el COMNIA. El COMNIA es el Consejo Nacional de Ingeniería, y es el que los disciplina. Por ejemplo, usted le cobra a una persona por un trabajo y no lo hace, yo lo denuncio al COMNIA, usted, y el COMNIA le suspende la tarjeta profesional. Usted no debe hacer eso. Lo mismo pasa en otros abogados. Yo le cobro a la compañerita, digamos, le voy a cobrar 2 millones de pesos para iniciar el proceso, pero nunca lo inicia. Ella va y presenta una queja al Consejo de Disciplina. Allá me hacen un proceso disciplinario, como el que le hacen todos los empleadores a ustedes, y me sancionan. Me suspenden la tarjeta 2 años o 6 meses, o le dan la muerte profesional. La muerte profesional es que le dicen, un placer, ya no es abogado. Le pueden dar muerte profesional dependiendo de la gravedad de la conducta. Yo tengo un conocido que le dieron muerte profesional, porque se enredó con un tema de nuestro, ahorita les cuento. Y los funcionarios de la rama, un funcionario de la rama lo pueden disciplinar allí. Vean. Esta semana presenté una queja contra un juez de 2 quebradas porque presentó una tutela por un señor. El juez expidió la sentencia y ordenó a la EPS que le califique la pérdida de capacidad laboral. La entidad no ha cumplido. Entonces le mandé un incidente de desacato y le dije, señor juez, haga cumplir la sentencia. Usted pide una sentencia que la tiene que calificar, la entidad no ha cumplido. El juez inició el incidente de desacato y ordenó el arresto y la multa del representante legal de la EPS. No ha cumplido. Le mando otro incidente, nada. Cuarto incidente y nada. Quinto incidente y nada. Le compulsé copia al Consejo de Disciplina y le hágame un favor, necesito acompañamiento. Yo no lo denuncié. Sutilmente le dije al Consejo, venga, acompáñeme ese trámite de tutela porque el juez no ha hecho nada. Ya ellos deciden si le inician un proceso disciplinario. Simplemente le dije al Consejo, acompáñeme ese proceso disciplinario, esa tutela, porque usted no ha querido hacer nada. ¿Cuál es la función del juez? O sea, si él es el encargado de impartir justicia y de dar órdenes, ¿cómo me va a decir que la tutela es de marzo del 2023 y hasta fecha no cumplida? Pero él me dice, no, es que no podía, no podía. Ah, no, si no ha podido, manda a arrestar toda esa gente, mándelos capturar, múltelos con 10, lo que sea, pero tiene que hacerlo. Lo ha hecho. Vamos a ver qué dice el Consejo de Disciplina frente a él. Ahí está. Lo mismo pasa con nosotros los abogados. Usted contrata a un abogado, no dice el trabajo con el Consejo de la Disciplina, lo ponen a subir escalera uno de una. Ya lo sancionan. Lo mismo va a pasar con ustedes. Contadores, vea, he denunciado contadores a 2 manos, porque en la empresa donde llega uno, no, sanciones, no llevan la contabilidad, todo eso es disciplinable. O sea, usted va a ser profesional, usted tiene que cumplir con su profesión con ética. Si usted se compromete a realizar una labor, usted no es que la quiera hacer, usted la tiene que hacer, porque es que usted se comprometió y ahí está el tema del COMNIA para ustedes. Y allá lo ponen a subir escaleras y le suspenden la tarjeta profesional. Entonces, usted estudiar 5 años para que usted lo sancione, delicado. Entonces, esta es la rama judicial. Ahorita vamos a ir a tomar el break y venimos y hacemos un taller
respecto de esto, porque el parcial es dentro de 8 días respecto a esto. Y es lo que vimos la clase pasada. ¿Listo? ¿Ah? Sí, sí, el taller es prácticamente es el estudio para el parcial. ¿Listo? Listo, Tino. Nos vemos. Son las 7:54. A las 8:15 nos vemos nuevamente. Bueno. Gracias.
Danilo, ¿cómo está? Bien, bien, acá estoy. Bien, usted está en el grupo de WhatsApp. Sí. Listo, ahí mandé un taller que es el complemento de este tema que vimos, ¿cierto? Entonces la idea es que lo haga y me lo envíe al grupo, por favor. Ok, ok. Listo, entonces queda ahí, pues voy a suspender la grabación para que no quede tan pesado esto. Si algo me escribe, estoy acá pendiente. Hay que enviarlo de una vez, ¿cierto? Sí, señor, tan pronto termine.